Imagina estar atrapado, no por circunstancias externas, sino por tus propias creencias. Luis había vivido durante años con la sensación de que algo lo estaba deteniendo. No era el entorno ni la falta de oportunidades, sino una lucha interna. Su mente estaba llena de dudas, inseguridades y excusas que lo mantenían en el mismo lugar. Era como si estuviera encadenado a una idea que no lo dejaba avanzar. No soy lo suficientemente bueno. Esta creencia lo perseguía en cada paso que intentaba dar. Y, aunque había soñado muchas veces con cambiar su vida, con alcanzar el éxito, siempre encontraba una razón para no intentarlo o para darse por vencido antes de tiempo. Luis no se daba cuenta de que, en realidad, estaba siendo su peor enemigo. Las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero eran sus pensamientos, esos que lo hacían retroceder cada vez que quería avanzar. A los 25 años, Luis lo arrastraban hacia abajo cada vez que intentaba levantarse. Pero esta no es solo la historia de Luis. Es la historia de muchos de nosotros, de cómo, en algún momento, nos convertimos en prisioneros de nuestra mente, permitiendo que el miedo y la duda nos controlen. Luis llevaba años queriendo cambiar. Observaba cómo otros a su alrededor parecían avanzar con facilidad. Amigos que conseguían ascensos, conocidos que emprendían negocios exitosos. Sin embargo, él siempre se quedaba en el mismo lugar, atrapado en un trabajo que no lo llenaba, con una vida que se sentía vacía. Pero, en el fondo, sabía que tenía algo más que ofrecer al mundo. Una tarde, tras un día particularmente frustrante en el trabajo, Luis se encontró pensando: ¿por qué no puedo ser como ellos? ¿Qué me detiene? Fue entonces cuando por primera vez empezó a cuestionarse si el problema realmente estaba fuera de él o si era algo más profundo. La noche anterior a la reunión donde tendría que tomar una decisión, su mente fue un torbellino de dudas. ¿Y si fracaso? ¿Qué pensarán los demás si no lo logro? No estoy listo para algo tan grande. El miedo al fracaso y el miedo al qué dirán lo paralizaron. A la mañana siguiente llamó a su amigo para declinar la oferta. Lo hizo bajo la excusa de que no era el momento adecuado, pero en el fondo, sabía que era el miedo el que hablaba por él. Después de esa dolorosa experiencia, Luis empezó a buscar respuestas. ¿Cómo podía romper esas cadenas invisibles que lo mantenían en su zona de confort? Fue entonces cuando se cruzó con un libro sobre programación neurolingüística, PNL, y desarrollo personal. Al principio fue escéptico. ¿Cómo podían las palabras y los pensamientos cambiar su realidad? Pero, en su desesperación, decidió intentarlo. Luis se dio cuenta de que la clave para cambiar su vida no estaba en lo externo, sino en su propia percepción interna. Comenzó a practicar técnicas de PNL, a reemplazar esos pensamientos negativos que lo limitaban con afirmaciones positivas y poderosas. Cada vez que una duda surgía en su mente, la reemplazaba con una nueva creencia. Tengo lo necesario para tener éxito. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender. La verdadera transformación no fue inmediata, pero sí fue constante. Luis se dio cuenta de que el cambio que estaba experimentando no era solo un ajuste superficial, era un renacimiento personal. Poco a poco, esas cadenas que lo mantenían atado empezaron a desaparecer. Ya no se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sino como alguien con el poder de moldear su propio destino. El primer año fue duro. Hubo días en los que parecía que nada funcionaba, pero Luis ya no era el mismo de antes. Cada desafío lo veía como una lección, no como una señal de fracaso.
Con el tiempo, el negocio empezó a despegar y Luis comenzó a ver los frutos de su trabajo y de su nueva mentalidad. 5 años después, Luis estaba sentado en la terraza de su casa viendo el atardecer. A su alrededor, todo había cambiado. Tenía un negocio exitoso, una vida personal plena y, lo más importante, había roto las cadenas mentales que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. El secreto que los grandes conocen. Luis ahora entendía algo que los grandes líderes y emprendedores siempre habían sabido. El éxito no se trata de tener suerte o de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. El éxito se trata de romper las barreras mentales, de desafiar las creencias limitantes y de creer, a un nivel profundo, que uno merece triunfar. La historia de Luis es una invitación a reflexionar sobre las propias creencias limitantes. ¿Qué pensamientos te están deteniendo en tu camino hacia el éxito? ¿Qué miedos te impiden tomar acción? La clave está en romper esas cadenas, en cambiar tu percepción interna y en tomar el control de tu vida. Recuerda que tú eres el único que puede liberar tu verdadero potencial. Elige hoy romper las cadenas y alcanzar el éxito que siempre has deseado.